Bueno, ahí estamos entonces ya grabando y empezamos, como les dije, con este tema que está en que forma parte, por supuesto, del tema de la materia. Muchas de las cosas que aparecen en este material de Ellen Fisher y el tema del sexo milenario, lo hemos ido trabajando nosotros. Por empezar, en la unidad 2 cuando vimos conceptos, ya vimos algunas cosas vinculadas, por ejemplo, a las relaciones comunitarias y a las relaciones de tipo societal, ¿no? Después hemos mencionado en distintos momentos el cambio en la dinámica organizacional en una sociedad eh, cuando el ser humano descubre que puede cultivar la tierra. Esto lo hemos dicho en distintos momentos, en distintas clases. Por ejemplo, cuando hace poco nomás, cuando hablamos de cultura urbana, cultura rural, mencionamos también este tema. Así que mucho de lo que vamos a decir ahora eh, les va a sonar con cierta semejanza o van a poder relacionarlo con temas que ya hemos estado trabajando. La cuestión, la particularidad que tiene ahora es no solo que vamos a focalizar y vamos a hacer un trabajo de tipo histórico, sino que también vamos a poner el acento en la relación de poder entre el hombre y la mujer, ¿no? Esta autora, Ellen Fisher, es una antropóloga norteamericana, todavía está viva, y tiene un enfoque. Después sobre el final vamos a ver algunas críticas de este enfoque que vincula ella las asimetrías de poder entre las relaciones de género en virtud de la posición en el mundo del trabajo que en una época nos pone tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? O sea, su idea central es esta, ¿cierto? Cómo distintas épocas sitúan a la mujer en determinados roles laborales y al hombre en otros. Y ese posicionamiento, ¿no?, que tiene que ver con lo que aporta uno y otros al ámbito familiar desde el punto de vista económico, empodera, da más poder a uno u otro, ¿no? Este es entonces el planteo central de la autora, su núcleo duro de pensamiento. Y bueno, pero ahora lo vamos a ir desplegando paso a paso y de a poco, ¿cierto? Pero para que se comprenda desde un inicio de qué vamos a hablar y qué es lo que piensa la autora, tiene que ver con esto. Bueno, como decíamos, ella, como muchos de los trabajos antropológicos, no todos, generalmente hacen estudios que se remontan a comunidades milenarias, ¿no? O sea, se preguntan cómo son las costumbres, cómo es la organización social, cómo se dan las relaciones entre las personas, entre los grupos, en comunidades que generalmente viven aisladas de los procesos más civilizatorios, ¿no? No tienen internet, no tienen teléfono, no tienen luz, no hay caminos. Y ese tipo de aislamiento, una de las características esenciales es que nos trasladan en el tiempo, ¿verdad? O sea, uno observa ese tipo de comunidades y es como si de repente, bueno, retrocediéramos 5.000, 10.000 años atrás. Y es muy interesante desde el punto de vista de los estudios culturales y sociales,
observar ese tipo de comunidad por distintas razones, ¿cierto? Una de las razones es que vemos, por ejemplo, cómo determinadas prácticas, supongamos, cómo son justamente las prácticas sexuales, o cómo se establecen lazos matrimoniales, o cómo es la autoridad, o cómo se realizan las construcciones. Es decir, cualquier tipo de práctica, uno las observa y puede encontrar cambios muy significativos o que es algo semejante a la actualidad. Y las dos variantes, ¿cierto? Ya sea que uno encuentra modificaciones muy profundas o por el contrario, encuentra algo que permanece bastante estable, allí las conclusiones que sacamos son muy importantes. Por ejemplo, ¿cierto? Si uno observa que la familia como hoy la conocemos, ¿cierto? Papá, mamá y los hijos. Hace 5.000, 10.000, 20.000 años atrás no era así. ¿M? Encontramos comunidades que no se generan ese tipo de agrupamiento, la reproducción de la especie y el cuidado de los niños, sino que, por ejemplo, lo cuida toda la comunidad. O encuentra uno que no hay lazos de fidelidad, que es completamente distinto a las relaciones. Bueno, ¿eso a qué conclusión nos puede llevar? Y que indudablemente las reglas que hoy conocemos no son reglas inscriptas en nuestra biología. No es un modo invariante, sino que puede ir cambiando con el paso del tiempo. Y lo que hoy tomamos como algo habitual, como algo que naturalizamos, dado que fue distinto antes, puede, por cierto, volver a ser distinto después. O sea, en esa mirada que hacemos retrospectiva a ese tipo de comunidad, ¿no? De la comparación que hacemos, primero con nuestra costumbre, pero también podemos comparar entre distintas comunidades, vamos sacando conclusiones. Otra conclusión totalmente distinta sería encontrar, por ejemplo, costumbres que tenemos actualmente y que estaban hace 10.000 años atrás. Cuando eso pasa, bueno, quiere decir que eso es, algo muy, muy fuerte, algo que está, podríamos quizás decir, en nuestra propia naturaleza, una especie de ley que marca nuestra forma de ser. Indudablemente que hay muy pocas cosas que permanecen invariantes a lo largo del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es la prohibición del incesto, es decir, tener lazos sexuales con miembros cosanguíneos, ¿no? O sea, ya sean los padres, los hermanos. Allí se encuentra, ¿cierto?, como una prohibición en casi todas las comunidades. Bueno, sigue siendo una prohibición ese tipo de lazos, ¿verdad? Esto indudablemente nos marca la fuerza que tiene esa regulación, ¿no? El impacto estructurante que tiene sobre la personalidad, sobre la cultura, porque indudablemente ha estado siempre presente. Bueno, otras cuestiones también que son comunes que hemos mencionado, por ejemplo, es que algún tipo de religión, por ejemplo, también se encuentran eh, se han encontrado en todas las comunidades. Es decir, esto también nos indica que el ser humano, las distintas comunidades necesitan construir o tener
explicaciones, creencias sobre determinadas situaciones como la muerte, el dolor, la frustración, el sentido de vida, y siempre eso también está presente. Cambiará, habrá cambios, por supuesto, si es un dios, son muchos dioses, si es bueno, si es malo, si hay juicio final, si no hay juicio final, etcétera. Pero en todas se encuentra algún tipo de religión. Así que la mirada eh, antropológica sobre estas comunidades primitivas es muy significativa. Bueno, ustedes van a tener antropología y ya le van a aclarar también que no es lo único que hace la antropología. Sobre todo, eh, desde el siglo pasado a la actualidad, también miran fenómenos contemporáneos la antropología. No solo hacen trabajos sobre comunidades primitivas o milenarias, sino que ya estudian grupos culturales en la actualidad. Entonces, la autora y la antropología brindan este tipo de información que es relevante, ¿no? También, por supuesto, en este trabajo, eh, en sintonía también con lo que nosotros siempre planteamos desde el primer día de clase, apunta a establecer relaciones, ¿cierto? Nosotros incluso decimos, ¿m? Eh, les insisto, del primer día de clase decimos que buscamos relacionar, así como relacionamos lo subjetivo con lo objetivo, lo instituyente con lo instituido, eh, relacionamos una disciplina con sus protagonistas, la psicología con el psicólogo, con la psicóloga. Relacionamos las formas de pensar con la clase social de pertenencia. Siempre buscamos establecer relaciones porque de las relaciones se abarca más, se entiende más conceptualmente lo que uno quiere justamente comprender. Y en este caso, la autora, por ejemplo, establece relaciones entre la sexualidad, la relación de poder entre el hombre y la mujer respecto a la sexualidad, también la relación de poder respecto a el papel que cada uno de los géneros aporta, por ejemplo, a la subsistencia, ¿m? A la alimentación. Nosotros también siempre hemos marcado estas dos grandes dimensiones, estas dos grandes necesidades como estructurantes de la persona, de la familia, de la sociedad. ¿Qué cuáles son? Y bueno, la subsistencia, ¿eh? Que tiene que ver con la alimentación, en primer lugar, pero obviamente que tiene que ver con la salud, con el cuidado, con la vivienda, con agua potable, pero la alimentación es central en la subsistencia, ¿no? Por un lado, subsistir, en donde las prácticas de subsistencias son profanas, en el sentido también, como hemos dicho, ¿cierto? Yo puedo cazar con un arco y la flecha o puedo cazar, un día decir es mejor cazar con una bayoneta o es mejor pescar con una red en vez de con una lanza. La subsistencia de tipo alimentaria es de tipo práctica. Puedo comer cocinando la comida o puedo simplemente comerla cruda, puedo comerla en un plato, puedo comerla con la mano, puedo comer con cubierto, puedo comer de distintas maneras. Puedo comer un tipo de comida, puedo comer otra, etc. Ahora, la otra gran dimensión es la reproductiva, que tiene que ver con la supervivencia de la especie, en donde el lazo sexual, la reproducción, es el mecanismo, por lo menos hasta ahora, central, primario y fundamental.
Y acá ya la cosa ya no es este, tan utilitaria, ¿cierto? Acá los lazos sexuales sí se suelen teñir de cierto elemento rígido, conservador. A las costumbres se buscan no estar modificándolas como quien cambia una flecha por una red, ¿verdad? Acá la tradición, la estabilidad en la forma de llevar a cabo estas relaciones son sí más estables, ¿no? Bueno, pero lo interesante acá de este trabajo es cómo se relacionan, cómo han ido relacionando históricamente las distintas comunidades este tipo de prácticas. Así que ese es las preguntas que la autora se realiza, el enfoque que ella tiene. Y empieza, ¿cierto?, comentando en un texto que está en la bibliografía, que recomiendo leerlo porque es breve, porque es ameno. En ese texto, la autora se remonta a lo que se denomina comunidades nómades, ¿eh? Hay una distinción ahí muy importante entre comunidades nómades y comunidades sedentarias. ¿Qué significa nómade? ¿Qué significa sedentarias? Bueno, nómade son comunidades que no viven en un mismo lugar, que no tienen un asentamiento permanente en un lugar físico, sino que van en camino en busca de alimento. Se agotaron los frutos de los árboles en esta zona, entonces siguen caminando hacia otro lugar donde van a un río y ahí pescan y después siguen caminando y van hacia otro lugar. ¿Eh? Eh, Se trata de grupos pequeños, 30, 40 miembros de las comunidades y por supuesto son nómades porque aún no han descubierto, o sea, no es que descubierto, no se ha inventado aún que el ser humano puede sembrar la tierra, tirar una semillita en la tierra, ponerle agua y esperar y ver que con el tiempo aparece una planta y bueno, habrá plantas que son comestibles, surgirán árboles que tienen frutos y cuando eso aparece, ¿cierto? Hay comida para todos e incluso aparece la posibilidad de criar animales porque uno les puede dar de comer. Entonces, con el cultivo de la tierra, con la invención del cultivo de la tierra, la gente se queda en un lugar, vive de lo que siembra y surge inmediatamente también la posibilidad de criar animales que después serán también alimento, ¿no? Y esto va a generar un cambio muy profundo en los procesos de civilización en la historia de la humanidad. Eh, los primeros registros que hay sobre los primeros agricultores se da a orillas del río Nilo, eh, y esto se debe a que este río es un río eh, muy, muy ancho, muy caudaloso, pero hay épocas del año en que su caudal se reduce sustantivamente. Muy ancho significa incluso que a veces llega a tener hasta 1 o 2 kilómetros de ancho. Imagínense, no es como el río Trapiche nuestro de acá, ¿cierto? No, es un río verdaderamente caudaloso, inmenso. Pero al bajar las aguas va dejando al costado zonas muy húmedas
muy fértiles, que son muy propicias efectivamente para sembrar y que allí, casi de manera espontánea, aparezcan plantas frutales de la cual poder después servirse para comer, ¿cierto? Bueno, acá entonces se genera, y esto va a suceder ahí sobre el río Nilo, y sucede 8.000 años antes de Cristo, es decir, 10.000 años, si contamos desde hoy, ¿cierto? 10.000 años atrás. 10.000 años a nosotros, a la vida nuestra, de cada uno de nosotros, nos parece muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Sin embargo, en la historia de la humanidad, 10.000 años es apenas muy poco. No hay un buen registro de cuándo surgió el Homo sapiens, pero se estima 500 millones de años, así que 10.000 años es la última etapa. Y todo lo que ha cambiado desde entonces hacia el día de hoy, verdaderamente es muy profundo, eh, y son infinitos los tipos de cambio que se empiezan a dar. Ahora enseguida nomás voy a mencionar cómo esta práctica del cultivo de la tierra fue el inicio de un proceso de complejización este, social y cultural. Pero antes mencionar, ¿cierto? Las costumbres de los seres nómades. Habíamos dicho que eran comunidades chicas, pequeñas, que iban tras la búsqueda de alimentación, se quedaban un tiempo relativamente corto en un lugar, con lo cual la vivienda que hacían eran sencillas también, ¿cierto? Hacían una gran choza compartida de pajas, de ramas, y ahí se protegían, ¿cierto? Del frío, del calor, y ahí convivían. En ese tipo de vida que llevaban, la sexualidad que había, dice la autora, era de igualdad entre los géneros, ¿cierto? No había eh, una asimetría de poder entre el hombre y la mujer, sino que ambos eran igualmente poderosos. ¿Qué significa que ambos tienen el mismo poder sexual? Bueno, que ambos eligen, por ejemplo, con quién estar. Tampoco existía lazos estables, sino que había libertad en las relaciones que se establecían. Los hijos que iban naciendo no eran el hijo de un papá en particular, ya que si una mujer podía tener relaciones con todos los hombres que quisiera ahí, no podía saberse tampoco quién era el padre. Para identificar al padre va a ser necesario, ¿cierto?, que aparezca la idea, que no estaba la idea, si no está la idea tampoco va a estar la práctica, de la fidelidad. No había fidelidad, sino que había libertad. Por lo tanto, no había padre. Por lo tanto, los hijos eran hijos de todos. La misma comunidad era una gran familia. ¿Y por qué dice la autora que había esta libertad? Esta libertad está asociada a la igualdad entre el hombre y la mujer. Ambos son igualmente, tienen poder, ninguno somete a otro, ninguno impone las reglas y el otro obedece, ambos eligen, y esa igualdad, para la autora, como decíamos recién, ¿cierto? Esta relación entre sexualidad y alimento. ¿Cuál es?
y es que ambos, tanto el hombre como la mujer, aportan alimento a la comunidad. ¿Mm? Ambos son importantes en el rol de subsistencia en la comunidad. La mujer aporta frutos esencialmente, se dedica básicamente a la recolección de frutos y el hombre a la caza, ¿no? La caza, la pesca. Eh, entonces, como ambos son igualmente importantes para la supervivencia, hay igualdad de poder. Y si hay igualdad de poder, hay también igualdad sexual y hay libertad. ¿Mm? Fíjense ustedes también acá, surge esta idea que nosotros hemos mencionado en otros momentos, sobre todo cuando veíamos Marx, ¿no? Que Marx cuestiona el concepto de libertad en el marco de la desigualdad. ¿De qué libertad hablan si hay desigualdad? La libertad eh, está íntimamente asociada a la condición de igualdad, ¿no? Bueno, acá el autora lo vincula estrechamente, ¿cierto? Dado que ambos tienen igualdad en el sentido de que ambos aportan en el plano de la alimentación, podemos decir nosotros en lo económico, hay igualdad económica, luego hay libertad sexual. Ninguno somete a otro por ser más poderoso económicamente. Entonces, el concepto acá, ¿cierto?, que subrayamos es este vínculo entre igualdad y libertad. Bueno, como decíamos, ¿cierto? En este Power, algunas cuestiones, eh, ya le hemos dicho, ¿cierto? El cultivo de la tierra surge 8.000 años antes de Cristo. Y ahí aparece lo que se llaman estas culturas sedentarias. La gente se queda en un lugar y sí surge ahora una división de trabajo entre el hombre y la mujer, en donde uno sí va a ser el que aporta más alimentos que otro, ¿m? Ya que el hombre va a ser el que cultiva la tierra, el que cuida ese cultivo, el que riega la tierra, el que también vigila que no haya saqueos, que no le roben. Eh, el hombre se dedica a eso y la mujer, en cambio, se va a quedar a cuidar los chicos en las aldeas, ¿no? Y dado que el hombre va a ser entonces acá el proveedor de alimento, se empieza a gestar la asimetría de poder. El hombre empieza a tener mayor poder que la mujer. El cultivo de la tierra también genera o promueve que el, digamos, el que hace el trabajo requiera de ayudantes. Y los ayudantes van a ser los hijos que una persona tiene con una mujer, que el hombre tiene con una mujer. Pasan a ser, pero para esto, como les decía recién, ¿cierto? Para esto hay que saber cuál es hijo de quién. Y la única manera de reconocer cuáles son los hijos de uno es con la exigencia de fidelidad. Por eso surge la idea de matrimonio, de fidelidad, de relaciones ya no libres, sino de relación hombre-mujer de modo estable. Lo cual, por otra parte, se fortalece cuando este, estos hijos que ayudan con la tierra van a ser los que heredan los bienes de los progenitores cuando mueren, ¿no?
porque junto al cultivo de la tierra, por primera vez también, aparece la idea de propiedad privada. Esto, del punto de vista sociológico, es fundamental. Eh, Esta categoría de propiedad privada que empieza a ser, a tener un impacto muy importante. Veamos por qué. Ya adelanté uno que es el tema de la herencia, ¿cierto? No hay herencia, no puede haber herencia si no hay propiedad privada. Y también uno necesita, que no es heredero la comunidad, sino los hijos. El, el tema es que cuando la gente es nómade, ¿cierto? Que viven el día a día, por eso también son grupos chicos, lo que se pesca, lo que se caza, los frutos que se recogen, se comparten entre todos. Hoy se cazó este animal, bueno, todos comen de ese animal, independientemente de quién fue el cazador. Eh, Esta época, ¿cierto?, de nomadismo, también algunos lo llaman de comunismo primitivo. Primitivo, o sea, comunismo porque son todos iguales. Y primitivo en el sentido de que, bueno, no hay, no hay, no hay bienes, no hay tecnologías, no hay armamentos que generen asimetrías de poder. Indudablemente que si yo tengo un arma, esa posesión de esa tecnología me facilita tener una simetría de poder con quien no tiene un arma. ¿Eh? Ahora, si ninguno está armado, es mucho más fácil plantear una relación de igualdad. Por eso comunismo primitivo, porque son iguales, pero son iguales porque no hay bienes que generen asimetría. Con el cultivo de la tierra sí surgen los bienes. Y surgen estas ideas que aún hoy se repiten mucho, ¿no? Que, por ejemplo, hasta hay canciones que dicen la tierra debe ser del que la siembra, como, como un derecho. En realidad no es un derecho moderno, es un derecho milenario, es el fundamento de la propiedad privada, de que quien ha ido a trabajar la tierra, el que estuvo cuidando ese sembrío durante, no sé, 3 meses, 6 meses, 2 meses, dependerá de qué sembró, ¿verdad? Quien cultiva la tierra, quien la riega, quien le saca la maleza, quien va todos los días ahí a trabajar sobre ello, dice, bueno, esto es mío, vos andá y hacé lo tuyo en otro lugar, si podés hacerlo. Mira lo grande que es el río Nilo mira que todo lo que tenés para cultivar para allá. Andá, hacete tus cultivos en otro lugar, yo hago este acá. Entonces, inmediatamente también surge no solo el concepto de que el producto del trabajo es de la gente, sino la tierra misma, ¿no? La propiedad privada va a involucrar tanto la tierra como el producto de lo que se cosecha. Y por eso, ¿cierto? Como surge la propiedad privada, es que se refuerza esta idea de que quienes trabajan junto con el hombre adulto allí sean hijos de ese hombre. Se fortalece el núcleo familiar porque esos hijos serán no solamente los a los cuales se los va a alimentar, porque han trabajado con el padre, sino que también serán los herederos, ¿no? El concepto de herencia está obviamente íntimamente vinculado al concepto de propiedad privada.
Yo no puedo dejar a mi hijo de herencia la plaza que tengo acá en el barrio, que es una plaza pública. Puedo dejar algo que me pertenece, ¿cierto? De la propiedad privada surge el concepto de herencia. En- entonces, si hay propiedad privada, si hay herencia, si hay también división de trabajo entre el hombre y la mujer, surge también la necesidad, el concepto, la práctica de unión estable, o llamaríamos cierto matrimonio, entre el hombre y la mujer. Aparece la idea también de fidelidad, sobre todo de la mujer, para garantizar que los hijos que se tienen sean hijos de esa persona. Entonces, fíjense en ustedes, ¿cierto?, cómo van surgiendo prácticas nuevas, la práctica de sembrar, surgen derechos vinculados a la propiedad privada, surgen formas de relaciones nuevas, en este caso estables, y todo esto nuevo que va surgiendo como prácticas, como costumbres, como derechos, aparece algo muy importante que también hemos dicho en otros momentos, ¿cierto? Aparecen los conceptos, aparecen las palabras. A esto le vamos a llamar propiedad, a esto le vamos a llamar matrimonio, a esto le vamos a llamar fidelidad. El concepto, la palabra, va asociada, ¿cierto?, a la emergencia de nuevas prácticas, de nuevas costumbres. Bueno, empieza a gestarse también, ven cómo se empieza todo a complejizar, ¿no? Empieza a gestarse también un proceso, por lo tanto, de excedente de producción, de crías de animales, de estabilidad en un lugar y la población empieza a crecer. Ya no son pequeñas comunidades de 30 40 personas que todos hacen lo mismo, sino que surgen comunidades más grandes, eh, comunidades que, eh, bueno, pueden vivir en un mismo lugar y surgen también nuevas necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles? Y, por ejemplo, cuidarse del arrebato de otras comunidades, porque siempre ha sido, obviamente, es más fácil robar que producir un bien. Por más rápido que sea un cultivo, no sé cuál puede ser, la lechuga, sembramos lechuga, a lo mejor en 2 meses tenemos ya lechuga, pero son 2 meses de trabajo. Es más fácil agarrar un palo, pegarle un palazo en la cabeza a quien cultiva y llevarme la lechuga, ¿eh? Me llevó 20 minutos del trabajo. Siempre fue más fácil robar que producir. Por eso siempre también, desde que existe la propiedad privada, a el robo ha sido sancionado, el robo ha sido evitado y hay que defenderse frente al robo. Aparece entonces la necesidad de que algunas personas se conviertan en guerreros, se especialicen en combatir frente a otros. Dediquen parte de su tiempo a eso, ¿cierto? A practicar, a saber usar las armas, bueno, a ejercitarse, a tener músculo, a tener fuerza. Y esa gente no van a ser agricultores, sino que van a ser guerreros. Por lo tanto, hay una división de trabajo, ya no tan solo entre el hombre y la mujer, sino también entre hombres. Y si hay división de trabajo, ¿de qué vive el guerrero? Va a tener que vivir de lo que el agricultor le pase.
Pero si ya existe la propiedad privada, ¿cómo hacemos? Y lo que vamos a hacer es, vamos a nombrar o vamos a delegar en el jefe tribal que cobre impuestos y que sea este jefe tribal que cobra impuestos a quienes generan riqueza, los que desvíen o que le den, digamos, la subsistencia a los guerreros. Ahora, si hay que cobrar impuestos para determinadas tareas, seguramente también el jefe tribal necesitará de personas que vayan a controlar qué se está cultivando y aparece, fíjense en ustedes, ¿no? La idea de la geometría y de la contabilidad. La geometría, ¿por qué? Y porque si hay propiedad privada va a ser importante delimitar de dónde hasta dónde es mío y de dónde hasta dónde es de otro. Allí está con el cultivo de la tierra la invención de la geometría, ¿eh? Las líneas que delimitan las parcelas de trabajo. Y con el cobro de impuestos aparece la escritura, los palotes, la primera escritura es muy simple, ¿verdad? Pero que se registran en arcillas, en maderas, eh, el registro de quién pagó, quién no pagó los impuestos. Bueno, cuando nosotros tenemos a alguien acá que dice que el impuesto son siempre regresivos, los impuestos están desde el origen de la civilización misma. ¿Por qué? Y porque hay división de trabajo. Es una cosa como elemental creer que el invento, que los impuestos los inventaron, no sé, el gobierno pasado que hemos tenido. Es una cosa totalmente delirante, ¿no? Los impuestos se inventaron a poco tiempo de que se empezó a cultivar la tierra. Eh, entonces, con los impuestos, con el cultivo de la tierra, con la propiedad privada, se va fortaleciendo esta serie de prácticas, conceptos, instituciones nuevas, ¿eh? La, la geometría, la contabilidad, el matrimonio, la herencia, la división de tareas, todo ello entonces empieza a darle complejidad a la sociedad, ¿no? Y comparando esto o llevando esto al plano de la sexualidad y siguiendo la misma lógica que antes, dado que el hombre va a tener un rol distinto a la mujer, ¿no? Primero porque no solamente va a ser el que trabaja la tierra, sino que también va a ser el guerrero, ¿no? Eh, con lo cual la mujer eh, queda pierde poder, ya no es, no tiene la misma contribución de aportar alimento a la comunidad como lo hacía en la época del nomadismo. Ahora la mujer está, digamos, eh, queda, digamos, en un plano de menor poder frente al hombre, ¿no? Y aparecen estas prácticas de de lazos estables entre el hombre y la mujer, aparece el casamiento, aparece la fidelidad, aparece la noción también, la noción y la práctica, ¿cierto? Recuerden ustedes cómo estamos vinculando, ¿no? Palabras y acciones, nociones y práctica, de virginidad también, ¿cierto? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Recuerden, chicos, que pueden participar, interrumpir, preguntar, cuestionar. ¿Está claro?
Bueno, voy a Sí, tomar, profe. tomamos el silencio como un sí. Sí. Bueno, ahora, esta época no va a seguir por siempre así. Duró mucho, sí, duró muchísimo. eh, hasta, podríamos decir, que se genera una gran transformación recién hace 300 años atrás, con los pros 300, 400 años atrás, con el inicio de la modernidad, con el inicio de la revolución industrial, en donde la subsistencia deja de estar en ámbitos rurales y de ser de origen familiar, ¿eh? Familias de subsistencias, grupos en donde en ese núcleo familiar es donde se genera la economía, sino que se va a trasladar a las ciudades, a los grandes tinglados, a la producción con máquinas. También ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Pero lo traemos de vuelta. ¿Por qué lo traemos de vuelta? Porque con la industria, la mujer va a ser también una trabajadora más. Va a tener la posibilidad de salir de la casa y ir a trabajar a las industrias y volver a ser una proveedora de alimento como lo era en la época del nomadismo. Con lo cual cobra poder económico la mujer. Esto, esto uno después, sobre el final, vamos a ver que hay una crítica a la autora sobre esta idea, ¿cierto? Pero es lo que dice la autora. La mujer cobra poder, por lo menos, poder ante el hombre, igualdad económica ante el hombre, ya que va a ser, al igual que el hombre, proveedora de la subsistencia al ámbito familiar. Eh, la- Sobre todo al principio se la demandaba a la mujer en la industria textil, pero a poco también de ver que las mujeres eran excelentes trabajadoras, excelentes porque la mujer por naturaleza también es mucho más estable, que tiene más paciencia y estabilidad que el hombre. Esto es una cosa, me salgo un poquito del tema, pero lo comento, ¿no? Lo tendríamos que haber dicho en sociología de la educación. Es sabido que, por ejemplo, en las escuelas primarias, secundarias, las chicas tienen mejor calificación que los varones. También es sabido que en la universidad ya hay más egresadas mujeres que hombres. Bueno, en el plano universitario se dice que hay más egresadas mujeres que hombres porque hay una presión social de que el hombre tiene que trabajar y aportar alimento a la familia y que por lo tanto muchas veces tiene que dejar el estudio para trabajar. Pero si prestamos atención a lo que pasa en el nivel primario y medio, encontramos otra razón, que es que justamente las mujeres pueden, por ejemplo, sentarse a hacer una tarea 1, 2, 3 horas. En cambio, el hombre está 15 minutos sentado y ya se quiere levantar e irse. ¿Mm? Eso indudablemente tiene impacto después en el rendimiento, ¿no? Una mujer puede dedicarse a leer un libro 2 horas seguidas, descansar un rato y después seguir 2, 3 horas más. A un hombre le cuesta horrores, ¿cierto? Le cuesta horrores leer 15 minutos. Eh, bueno, y esta paciencia, ¿cierto? Este poder estar concentrado en una tarea, en la industria la percibieron rápidamente y vieron que la mujer era una excelente trabajadora. Claro que también
por supuesto que anotan como una desventaja que la mujer se embaraza, tiene hijos y que pasa un tiempo importante que hay que eximirla de asistir al trabajo. Obviamente que también eso se registró, pero como compensa lo buen trabajadora que es, la mujer también fue requerida no solo en la industria textil, sino también en otro tipo de industrias. Bueno, entonces con la revolución industrial, la mujer cobra protagonismo económico, es demandada, puede salir de esa especie de condena de vida en la casa y el hombre en la vida laboral, ¿no? La vida pública para el hombre, la vida familiar para la mujer. Esto llegó a ser muy extremo, ¿cierto? Si la mujer, todavía hay algunos por ahí medio eh, realmente atrasados que no dejan a salir su señora afuera de la casa. Y si tiene que salir, tiene que ir acompañada. No vaya a ser que salga sola a la calle. Bueno, estas locuras, por suerte, han pasado a ser excepcionales, ¿cierto? Pero no lo fue, durante mucho tiempo no lo fue. La mujer en la casa y si salía de la casa vigilada, ¿no? Eh, Ahora, al ser requerida en la industria, cobra libertad, ¿eh? Gana igualdad y cobra libertad. Por eso también explica la autora, ¿cierto?, que se reformula o hay mayor flexibilidad en los lazos de tipo matrimoniales. Hay mayor flexibilidad también en el concepto de virginidad, en el concepto de lealtad. Ya no es una cuestión como lo había sido antes, sino al recobrar la mujer igualdad económica, también recupera libertad sexual. De vuelta, nuevamente, la conexión, la relación entre igualdad y libertad. La mujer, al cobrar igualdad económica, recupera libertad sexual. Eh, bueno, esto indudablemente, ¿cierto? No es que sucedió hace 300 años y de un día para otro se cambió la cultura en todas partes. No, por cierto que no. Los cambios culturales son lentos. Aún hoy uno puede decir que todavía hay lugares en donde la mujer no ha logrado una igualdad frente al hombre. Eh, Hay países, que uno puede decir, este país más machista que este otro, ¿no? Hay países en donde la mujer, bueno, todavía tiene que estar en la casa, no puede llevar una vida pública como en otros países. A veces con fundamentos no económicos, sino religiosos también, ¿no? Cuando una forma de vida tiene un fundamento religioso, bueno, se torna muy rígida esa forma, es muy difícil cambiarla porque se está siendo infiel. Entonces, en muchas religiones, eh, cuando se expresan de modo extremo, ¿cierto? Muy ortodoxas o muy fundamentalistas, se suelen observar estas prácticas, ¿cierto? Se observan, por ejemplo, en el judaísmo ortodoxo. Bueno, la mujer allí en la casa no puede no puede mostrarse públicamente. Eh, bueno, los musulmanes lo mismo. Eh, cuando sucede esto, ¿cierto? Por más que uno vea que en la ciudad las mujeres salen a trabajar, hay comunidades
que aún preservan estas costumbres. En Netflix hay un documental, por ejemplo, de ciertas comunidades judías ortodoxas en Estados Unidos. Estados Unidos, que es primer mundo, ¿eh? Uno de los lugares que ya tuvo su revolución industrial hace muchísimo tiempo, en donde las mujeres ocupan cualquier puesto de trabajo, hasta incluso en el ejército hay hasta generalas que son mujeres. Hace poco nos visitó una de las comandantes militares de mayores rangos en Estados Unidos, estuvo acá en Argentina. Así que nada que ver ya con que el hombre es el que va a la guerra, la mujer no. Bueno, sin embargo, en Estados Unidos hay, pe- se forman comunidades de religiosos fundamentalistas, en donde, como les digo, ¿cierto? La mujer no puede ni salir a la calle, ¿no? Bueno, recomiendo ver ese documental porque, claro, sorprende, nos choca a nosotros en nuestro modo de pensar. Bueno, este, entonces decíamos que con la revolución industrial, la mujer tiene la posibilidad de ser también una portadora de la subsistencia y con ello cobrar libertades reproductivas. Algunas otras cosas que podemos mencionar que están en este escrito es que la autora cuenta, por ejemplo, que la relevancia de la alimentación, del proveedor de alimento, como el que ocupa el rol protagónico en la sexualidad. Y la autora, para marcar, digamos, esta relación con fuerza, dice, no solamente el ser humano es así, sino que esto se ha observado incluso en otras especies. ¿M? Eh, por ejemplo, en los chimpancés, si el macho quiere tener sexo con una mona, le da comida primero y después de darle comida le reclama sexualidad, ¿m? Como un trueque entre alimento por sexo. Bueno, en otras especies más también se observa, ¿no?, que el macho aporta alimento y la hembra entonces digamos, ya no se resiste de tener relaciones sexuales con quien provee, aportó la alimentación. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, tenemos en nuestra cultura eh, el hombre cuando sale con una mujer, como que invita a cenar primero y después le invita a un hotel, por ejemplo, ¿no? O sea, esa costumbre no sería ninguna originalidad, sino que sería más que milenaria, ¿no? Estaría inscrita hasta en nuestra biología. Bueno, por último, algunas críticas que se le han formulado a esta mirada de la autora. En primer lugar, una crítica importante es la de vincular solo el tema del machismo a la cuestión económica, ¿cierto? A este rol de creer que el machismo está asociado solo a quien provee de mayor o menor alimento. Y esto, ¿por qué? Y bueno, uno observa que mujeres, por ejemplo, hoy trabajan fuera de la casa y después llegan a la casa y hasta incluso pueden ganar más dinero que el hombre, pero se encuentran en la casa con un tipo que no colabora con nada, que sigue siendo machista,
que la cela, que no la deja salir y que solamente la controla, la vigila, que le hace hacer tareas también, no cocina, no lava los platos. O sea, no se alteró no se alteró la desigualdad con solo proveer también de economía. Con lo cual, el machismo no sería una cuestión solamente económica, sino también cultural. Esto, una observación, una crítica, a mi modo de ver, válida, que se le hace a, a Ellen Fish, ¿cierto? Eh, bueno, dejamos esta autora, dejamos, y vamos a pasar ya a la otra unidad, aunque antes de pasar, consulto si tienen alguna pregunta eh, que realizar, alguna duda, porque si no vamos a pasar a ver otro tema, otro autor, que no vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar a plantear las primeras ideas de Pierre Bourdieu. Pero insisto en que si algo no ha quedado claro, eh, me pregunten, consulten antes de seguir. Bueno, de vuelta tomo el silencio como que quedó claro. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, le damos un lugar a este autor porque, bueno, por un lado nos gusta, pero además de eso, porque tiene mucho impacto su teoría, su marco conceptual en las ciencias sociales y gran parte de ese impacto se debe a que efectivamente nos permite analizar muchas situaciones. Es un, no es que tenga uno o dos conceptos útiles, sino que él, vamos a ir viendo, ¿no? Tiene varios conceptos, establece como una red de conceptos muy relacionados entre sí. Nuevamente acá vamos a ver esta relación de conceptos y que efectivamente uno puede como llevar abajo del brazo y aplicar a distintos espacios, aplicar en un aula, aplicarlos para analizar una situación hospitalaria, para analizar un hecho político, para analizar, no sé, una situación bélica. Es decir, es una teoría con un gran potencial explicativo a determinados fenómenos eh, que puedan tener su particularidad. Pero igualmente vamos a ir viendo cómo hay ciertos conceptos que nos resultan útiles. Bueno, eh, aclaro desde ahora nomás que por momentos puede ser un poquito complejo comprender, así que insisto en esto, profe, dígame, profe, explique de vuelta, pongo un ejemplo, no le entendí, o no estoy de acuerdo. Acá no se contengan en interrumpirme, porque eh, no solamente es importante el autor, sino que vamos a ir viendo cómo una cosa nos ayuda a comprender lo que va siguiendo, así que eh, a preguntar si no se entiende. Bueno, Bourdieu, como acá hay una foto de él, también está la fecha de nacimiento, 1930, y de fallecimiento en el año 2002, o sea, falleció hace 25 años. A pesar de que ha fallecido, como les digo, tiene gran importancia su teoría. Además de sociólogo, él hizo estudios
en antropología, ¿cierto? Es tanto antropólogo como sociólogo, pero se lo ve poco en antropología, a pesar de un trabajo que es el último que vamos a ver, muy lindo, sobre una comunidad de Kabil, una comunidad africana también aislada, y en donde él estudia las prácticas de los regalos ahí. Es lo último que vamos a ver de él, pero es uno de sus primeros trabajos y es un trabajo netamente antropológico. No obstante, se lo conoce como un sociólogo, ¿cierto? Un sociólogo francés, un sociólogo relevante, en donde una particularidad, así como para comentar de su vida, era que él había nacido en un pueblo de Francia, y son esos pueblos, como nos sucede a nosotros, ¿cierto? Que tienen mucho canto, esa tonada muy marcada, no sé, como si fuese un santiagueño, por ejemplo, nuestro, ¿cierto? O bueno, nosotros los de acá de San Luis o los cuyanos no nos damos cuenta de nuestra tonada hasta que, no sé, vamos a Buenos Aires y nos dicen, ¿verdad? O sea, Bourdieu tenía un canto en su forma de hablar muy particular que no lo perdió nunca. Y esa tonada pueblerina la sufrió. La sufrió cuando fue a vivir a París, porque le hacían bullying de joven, lo discriminaban siempre por su forma de hablar. No sé cómo se dice la gente nacida en París. Parienses, no creo que sea. Parisienses. No sé si, Omar, vos seguro sabes cómo se le dice a la gente nacida en París. Los parisinos, me imagino. Parisinos, ahí está, los parisinos. Los parisinos son terribles con el francés, ni qué hablar de los extranjeros. Si va un extranjero, por más bien que maneje el francés, le preguntan algo, no le contesta. No le contestan directamente. Por más que lo hayan entendido, les molesta cómo hablan el francés, entonces no le contestan, ¿no? Son mal llevados, son muy celosos de la pronunciación del lenguaje. ¿Y esto qué tendrá que ver? Tiene que ver porque Bourdieu, al sufrir mucho esa discriminación por su manera de hablar, bueno, quizás sea uno de los motivos por los cuales se apasiona por los estudios sociales, por los procesos de desigualdad, por las injusticias y también por la relevancia que él le da en su análisis conceptual a la dimensión simbólica, al lenguaje, a la cultura, como una dimensiones de mucho impacto, de mucha incidencia en el orden social, ¿no? Quizás si Pierre Bourdieu hubiera nacido en Francia, no hubiera sido el autor que logró ser. Obviamente, seguramente hubiese sido también muy, muy exitoso, pero quizás, no sé, en física o en matemática, en otras áreas. Bueno, saliendo un poco de este relato anecdótico, y entrando más en sus conceptos, una de las primeras cosas que nosotros marcamos es que su teoría en términos epistemológicos, ¿cierto? Que saben, la epistemología es un poco como la reflexión filosófica sobre su metodología, sobre sus principales, sobre su teoría. Esta reflexión que apunta a las categorías fundantes, más estructurales en el análisis de Bourdieu.
se denomina, ¿cierto?, epistemología relacional. Y acá, esta vez, y nuevamente, la idea de relación. Fíjense ustedes que Bourdieu, esto también nosotros lo dijimos al principio, Bourdieu llega a decir que lo social existe dos veces. Ustedes dirán, ¿cómo que existe dos veces? ¿Qué quiere decir que existe dos veces? Quiere decir que una realidad social existe objetivamente, allí y objetivamente significa exterior a las subjetividades humanas, que la podemos ver, que está allí de manera pública. Una plaza existe objetivamente. La casa de gobierno es un edificio, ahí está objetivamente. La psicología existe objetivamente también, ¿no? ¿En dónde? Bueno, en los textos de los autores, en los libros, en las bibliotecas, en los archivos, en la computadora, en las carreras, en las instituciones. Pero esa es una existencia, la existencia objetiva. Pero si decimos dos veces, es que también existe en la subjetividad. ¿Mm? Existe la psicología porque existe y existe también los psicólogos, la gente que ha estudiado esos textos objetivos y los tiene internalizados. Existe entonces esa realidad objetiva, es como que tiene un espejo en nuestra interioridad, en nuestra subjetividad. Por lo tanto, vuelve a existir, pero adentro nuestro. Eh, bueno, pusimos de ejemplo la psicología, pero de todo, ¿cierto? No solo la psicología, la medicina, la antropología, la matemática, y no solo la ciencia, una ley, ¿eh? La ley de tránsito está escrita en un papel, está guardada en los archivos de la computadora, es la que el juez de tránsito seguía para sancionar una infracción, está allí, objetiva. Pero también y necesariamente tiene que estar y tiene que tener una existencia subjetiva en los conductores de auto, de moto, en los peatones. Tenemos que conocer esas reglas, porque si no, eso que está objetivado pasa a ser palabras muertas, no tienen eficacia alguna. La posibilidad de que eso que está en un papel se cumpla requiere necesariamente que la gente la conozca. Por eso cuando uno va a sacar un carnet de conductor le toman una prueba a ver si conoce la ley de tránsito. Si conoce las reglas, porque si no las conoce, mal las puede cumplir. ¿Cómo voy a cumplir una regla que no conozco? Entonces vamos a ver si las conoce. Con lo cual, esto que está objetivado tiene una resonancia o existe nuevamente en nuestra interioridad, en nuestra subjetividad. Y esta relación entre lo objetivo y lo subjetivo, como digo, se da en toda su teoría. En sus conceptos, vamos a ver nosotros que cuando él habla, por ejemplo, un concepto importante que es el concepto de capital, él va a ver también, va a trabajar otros conceptos como el de poder, pongamos, ¿no? En donde el capital es la dimensión objetiva. Existe, por ejemplo, después lo vamos a complejizar, ¿cierto? Pero existe acá $1.000.000, capital. La persona que posee $1.000.000 tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque posee, tiene la propiedad de ese $1.000.000. Hay un nexo objetivo-subjetivo acá entre el capital con una persona, su poseedor, su propiedad. La propiedad es el vínculo
entre la dimensión objetiva con la dimensión subjetiva. Y utiliza otro concepto, ya no habla de capital subjetivado, sino que le llama poder, el poder que tiene esa persona que está vinculado, que tiene ese nexo con el capital objetivado. El dinero es un bien objetivado. El nexo es un nexo de propiedad y subjetivamente eso podemos llamarle poder. ¿Se entiende? Acá les pido que el que no entienda me pregunta, porque esto es clave, ¿cierto? O sea, entender la doble existencia de lo social, entender que los conceptos tienen una realidad objetiva y una realidad subjetiva, y que muchas veces hasta usamos distintas palabras para dar cuenta de esa misma realidad, pero cuando existe afuera nuestra, que cuando existe adentro nuestro. ¿Entendieron? Pongo otros ejemplos acá. Posición y disposición. Dos conceptos que pasa lo mismo, ¿no? La posición como realidad objetiva, la disposición como realidad subjetiva. Supongamos un intendente de un pueblo. Ocupa una posición en la institución de la intendencia. ¿M? La posición más alta es la del intendente. Ocupa ese cargo ahí, ocupa eh, un lugar que tiene reglas, que tiene normas, que tiene competencias, que hay cosas que puede hacer por estar ocupando ese cargo, esa posición de intendente. Posición, entonces, objetiva. El intendente terminó su mandato, viene otro intendente y sigue ocupando esa posición que es objetiva. Tiene normativas, como les digo, ¿no? Hay cosas que puede hacer, otras que no. Hay reglas que le marcan las obligaciones al intendente, los derechos que también tiene, las cosas que puede hacer y las que no puede hacer, por ocupar esa posición de intendente. Pero, pero, la persona concreta que se desempeña como intendente tiene que, parecido a lo del tránsito, ¿cierto? Tiene que saber, tiene que conocer, tiene que dominar todas esas potencialidades que la misma posición le da. La posición internalizada, las reglas internalizadas, se llaman disposición. Bourdieu le denomina disposición a todas esas competencias que la posición prescribe por sí. Es la realidad subjetivada, esa realidad objetiva, pero ya dentro nuestra. Es el conocimiento que tenemos de lo que se puede hacer. Esa disposición, entonces, tiene un nexo con la posición. En términos generales, en términos generales, a esa realidad objetiva del punto de vista social, Bourdieu utiliza un nombre que es el concepto de campo. Y cuando esa realidad objetivada vuelve a existir dentro nuestro, le denomina hábitus. Y acá adelanto una definición que es importante que la recuerde. Campo es la realidad objetiva hecho cosa y hábitus es la realidad social subjetiva hecho cuerpo. La repito por si alguno ahí está tomando nota. Campo es la realidad social hecho cosa, hábitus es la realidad social hecha cuerpo. Por eso decimos, ¿cierto?,
que lo social existe dos veces, como cosa, como cuerpo. Como cosa le llamamos campo, como cuerpo le llamamos hábitos. Otra distinción es la distinción, por ejemplo, muy importante en capital e intereses. Recién decíamos capital y poder, pero también podemos hablar de capital como realidad objetiva e intereses que sentimos por el capital como un eco, ¿cierto?, de la realidad subjetiva. Porque Bourdieu dice, y acá viene un aporte de él muy importante, cuando nosotros pensamos en capital, lo que se nos viene a la mente es en el capital económico, en una casa, en una empresa, en dinero, en bonos, en acciones, en dólares. Pensamos en capital en esos términos, en economía. Pero una cuestión muy interesante de Bourdieu es decir, hay otros tipos de capitales que no son económicos. Por ejemplo, el capital cultural, el tener conocimientos, el tener un título. Por ejemplo, el capital social, el tener muchos conocidos, muchas relaciones. Por ejemplo, el capital simbólico, que significa reconocimiento, prestigio. Y muchos otros capitales. Les nombré eh, los más generales. Pero dice Bourdieu, hay tantos capitales como intereses tenga la gente por poseer eso, ¿no? Así, por ejemplo, podemos hablar de que la salud es un capital porque a la gente le interesa tener salud y está dispuesta a hacer cosas por poseer salud. Con lo cual, si uno siente interés por algún tipo de realidad objetiva y además se da que hay otras personas que también sienten interés por eso mismo, ¿m? Y entonces tengo que competir con esa otra persona para poseer eso, tengo que a veces luchar, tengo que diseñar estrategias, porque hay otros que también poseen eso que a mí me interesa. A eso lo puedo pensar como un capital. Ser un cantante de rock famoso. Bueno, tener ese reconocimiento como cantante me genera interés, supongamos, no en mi caso, ¿cierto? Alguno que esté en esa. Con lo cual va a tener que competir con otros cantantes, algunos serán más famosos, otros menos. Y haya allí, en la búsqueda, ¿cierto?, de ese reconocimiento del público, un capital. Ser reconocido por el público, que sus canciones sean aceptadas, es un capital. Un capital, en este caso, que puede ser pensado como un capital simbólico, que se expresa de esta manera, ¿no? En el desempeño de la música. Jugar bien a un deporte, lo mismo, ¿verdad? Muchos quieren ser jugadores no solo titulares, sino profesionales, con lo cual habrá que competir con otros y sienten interés en ser profesionales del fútbol, o boxeadores, jugadores de golf, de lo que sea. Hay interés por eso. Si hay interés, es que ahí hay un capital. ¿Mm? Con lo cual diversificamos la posibilidad de existencia de capitales, no solo en aquellos que creemos que son estrictamente económicos, sino también en otro tipo de capitales. Un político necesita que la gente lo vote, y para que lo vote, la gente lo tiene que reconocer, tiene que confiar, tiene que identificarse, tiene que verlo como el que le va a dar respuestas a sus anhelos. Entonces, ese reconocimiento de la gente para el político
es un capital. Este político es más reconocido que este otro. Bueno, si es más reconocido, seguramente podrá tener más votos que aquel otro. Con lo cual, el reconocimiento de la gente pasa a ser un capital. Y obviamente que los políticos sienten interés por eso. Saben que tienen que ser votados. Y como saben que tienen que ser votados, quieren tener, hacen cosas por poseer reconocimiento. Bueno, hasta acá, ¿cierto? Esta parte introductoria de Pierre Bourdieu, pero pero hemos dejado sentado un poco este, este andamiaje epistemológico de Bourdieu, ¿eh? Como vemos, su análisis es un análisis relacional de la dimensión objetiva con la subjetiva. Es un análisis que hace hincapié en la existencia de fuerzas, en este caso de capitales, en donde la gente busca poseer capitales, motiva a tener capitales. La gente siente interés por tener capitales. Y también hemos dicho otra cosa muy importante, que es que existen distintos tipos de capitales, no solo el capital económico, hay otros capitales más. Y todo esto entonces complejiza el análisis de la vida social. Ya no se piensa solo en términos de económicos, lo que te pone en un lugar o en otro. Ya no es solo que los ricos económicamente son los dominantes. Bueno, habrá que ver, ¿cierto? Si estamos en un espacio social en donde la gente tiene interés por el conocimiento, bueno, serán dominantes los que más conocimientos poseen. Esto nos lleva también, esto no lo había dicho, pero adelanto un poco ahora también con esto, a pensar que la sociedad se va gestando con distintos ecosistemas, en donde en cada uno de estos ecosistemas predomina un tipo de capital específico. ¿Eh? Ya no es una sociedad en donde lo económico es lo determinante. Ojo, vamos a mirar, vamos a mirar con lupa los distintos escenarios. A estos ecosistemas él lo denomina campo. Bueno, preguntas, obviamente que no hemos terminado, solo que hemos concluido por hoy, ¿no? Pero, ¿cómo es?